Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero que nada agradezco a la organización del curso del convite. Siempre es para mí un honor, un compromiso, qué sé yo, no sé, esos momentos donde nos disponemos a conversar en cuestiones que, bueno, que hacen al problema este que tenemos, que es que tiene que ver con ver si logramos tejer un lazo distinto, definitivamente distinto, con los adolescentes de este tiempo respecto del lazo del que son hijos, digamos. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de eso. Respecto a yo me siento con gente que, bueno, que no conozco y otra gente que conozco hace mucho tiempo. Y entonces quizás con los que venimos hace más tiempo, cruzándonos en formaciones diversas, creo que hay algo que se va a repetir. Porque yo la verdad que hace bastante tiempo que sostengo cierta perspectiva a propósito de la adolescencia y me cuesta dejarla. Así que lo que puedo comunicar es... Y pensaba a propósito de que muchos de ustedes hemos conversado a propósito de la cuestión adolescente, se me vino a la cabeza un libro que se llama Pensar y que lo escribe un viejo psicoanalista que se llama Didier Rancière. Y es un libro ineludible cuando uno, bueno, quiere abrirse a la pregunta seria de qué es pensar. Y me auxilió ahora Rancière esta idea de que él en determinado momento dice que uno piensa también en la insistencia de sus repeticiones, pero que también es preciso pensar, digamos, esa relación entre lo que uno repite y en esa repetición lo que aparece como novedad. Digo esto porque yo voy a repetir algunas cosas. Hay algo que insiste en un modo de ver la cuestión adolescente, pero entiendo también de que finalmente todos nosotros estamos en ese péndulo entre repetirnos y reinventarnos. Así que ojalá que haya un poco de mi lado de las dos cosas, que no les resulte así como tan repetitivo con los que ya hemos trabajado esto y a su vez que siempre haya margen para pensar algo nuevo. Me invitaron a conversar de adolescencia. Y los que nos conocemos y los que nos vamos a ir conociendo ahora, particularmente a mí me importa pensar la adolescencia en general, pero pensar particularmente esa adolescencia que podríamos ponerle muchos adjetivos. A lo largo de la historia fuimos cambiando los adjetivos, ¿no? Los quiénes, los excluidos, los vulnerables, los marginales, no sé. La academia, a lo largo de los años, va proponiendo, sugiriendo distintas maneras de nombrar esa condición. Particularmente encuentro problemas en cada uno de los adjetivos. Encuentro problemas en decir que son vulnerables, encuentro problemas en decir que son desafiliados, encuentro problemas en que son marginales. Me parece que hay problemas. Y un problema que se mantiene en todos esos adjetivos es que todos están ahí para nombrar algo y pareciera que esa forma de nombrar vuelve invisible algo, que es que lo que está en juego es una injusticia. Es decir, que de las adolescencias que tendríamos que hablar son esas que, digamos, que nacieron y crecieron en la parte injusta de la sociedad, en los territorios de la injusticia, en el lugar de la injusticia. De esas adolescencias me parece que nos importa más hablar cuando decimos que el sistema educativo se dispone a proteger trayectorias. Creo que ese es el punto central de una conversación a propósito de cómo conceptualizar la adolescencia ahí, donde en esos territorios y en un sistema educativo que ha decidido que esos que nacieron ahí, que hasta hace bastante poco no recorrían las instituciones educativas, hemos tomado la decisión de que las recorran y de que estén. Y bueno, hay que ver entonces en qué piso conceptual uno apoya una acción de ese tipo. ¿Cuál es? Bueno, ¿en qué se apoya? ¿En qué se afirma? Para pensar eso yo vengo proponiendo hace añares
que hay 4 cuestiones que tienen que estar para mí en el escritorio de todos nosotros. ¿Qué son? 4 categorías, 4 aspectos, no sé cómo llamarlos, no importa. 4 anudamientos conceptuales que para mí están acá y de los que tenemos que conversar. Los digo los 4 y después los vamos a abrir. En primer lugar, la adolescencia es un tiempo de transformación identitaria. La adolescencia es un tiempo de moratoria. La adolescencia es un tiempo de creciente autonomía y la adolescencia es un tiempo de confrontación generacional. Yo creo que ahí en la trama de esas 4 categorías creo que podemos ir recorriendo los contornos de un oficio, porque no se trata de una clase de psicología evolutiva esta, ¿eh? No está en juego una cuestión de psicología evolutiva, está en juego el lazo. El lazo entre los que son adolescentes y los que no, y en todo caso nuestro oficio, y esta decisión política de que los adolescentes ocupen algo del orden de lo común. Empiezo por ahí con Diego Silva, que es un colega que quizás algunos de ustedes conozcan. Escribimos hace relativamente poco un texto que le llamamos Adolecer lo común. Y le pusimos ese título porque estábamos en ese momento muy afectados por la lectura de un libro, de un texto, de una obra que se llama Común, y que es toda una secuencia de textos a cargo de Dardot y Laval, que vienen haciendo una discusión muy fuerte a propósito de las formas de subjetivación en el neoliberalismo, y en particular dedican un capítulo de un tomo de 350 páginas a propósito de pensar la cuestión de lo común. Y cuando uno recorre esa obra magnífica, llena de recorridos impresionantes, si uno tuviera que hacer una extracción y decir, a ver, en suma, ¿qué es lo común? Y voy a hacer, por supuesto, una síntesis excesiva, pero tenemos que hacer eso para poder hablar. Y es que lo común, digamos, si uno dice qué es lo común, vamos a poner aquí lo común, vamos a poner el aire, vamos a poner el agua capaz, pero vamos a poner la educación en el lugar de lo común, porque lo que pongamos en el lugar de lo común queda definido a partir de que eso es inexpropiable y es inapropiable. Es decir, aquello que una sociedad define como lo común es aquello que es inexpropiable, no se lo podemos sacar a nadie, y a su vez es inapropiable. Ningún grupo de la sociedad puede decir que eso le pertenece más a él que al resto. Yo creo que la disputa por lo común está en el centro de la disputa de lo educativo, de si una sociedad pone o no pone en el lugar de lo común a la educación. Yo creo que venimos en un relato, por lo menos entiendo que este programa de protección de trayectorias quisiera poner a la educación en el lugar de lo común. Y por lo tanto queda definida como inexpropiable. No se la podemos sacar a nadie. Y ningún grupo puede decir que ese lugar es más de él que de otro. Bueno, si hacemos eso, si ponemos a la educación ahí, y estamos hablando de educación adolescentes, bueno, abramos estas 4 categorías a ver de qué se trata. La primera cuestión es que la adolescencia es un tiempo de transformación identitaria. En esto coinciden, creo que todas las bibliotecas. Van a ver que ahora cuando conversemos de estas 4 categorías, otra cuestión, otro paréntesis, yo dije que no es psicología evolutiva porque de verdad estas 4 categorías no vienen exclusivamente de un relato psicológico, sino que acá sí yo me inscribo en el modo en que Graciela Frigerio propone que pensemos el territorio educativo como un territorio que requiere de nosotros la posibilidad de hablar más de una lengua. Es decir, que eso que está en juego en lo educativo no puede ser narrado exclusivamente desde un solo campo disciplinar. No es un asunto de la didáctica, no es un asunto de la pedagogía, no es un asunto de la psicología, no es un asunto del trabajo social exclusivamente. Si uno piensa esto epistemológicamente, tiene consecuencias prácticas. Las consecuencias prácticas es que si uno piensa que lo educativo no se deja capturar exclusivamente por ningún campo disciplinar, de las viejas disciplinas de la modernidad con su objeto discreto y con sus fronteras bien armadas, eso tiene consecuencias prácticas. Quiere decir que uno
ya no vuelve a edificar los nuevos edificios, las nuevas fronteras que dividen una cosa y la otra, y no estaría dispuesto a delimitar con total nitidez qué hace un profesor, qué hace un psicólogo, qué hace un educador social, sino que más que delimitar claramente, se trataría de la posibilidad de volvernos un poco contrabandistas, digamos, como dicen los contrabandistas de la memoria en ese bellísimo texto, de que se trata mucho más de ir pasando las fronteras de las disciplinas y mantener esa traducción, esa conversación entre el más de uno de las lenguas de lo que está en juego. Por eso estas 4 categorías no se dejan capturar. A veces recurrimos a algo de la filosofía, de la sociología, de la psicología, de la pedagogía. Tratamos de armarlas así, como manteniendo abierta esa conversación. Entonces, de todas maneras, esta primera es muy psic, digamos. Esta cosa de que la adolescencia es un tiempo de transformación identitaria. Acá, los que tengan más curiosidad de lectura, hay una biblioteca linda, quiero decir, hay, por ejemplo, un texto para mí ineludible de François Dolto, que es una psicoanalista que escribió muchos textos, pero uno se llama La causa de los adolescentes. Y es un texto muy lindo porque ella le está hablando a los profesores. Y acá ella usa una metáfora que yo le he usado mucho, me gusta mucho, me parece que hay una imagen linda ahí, que ella dice que la adolescencia es la edad de la langosta, ¿no? Y trae esa metáfora para decir que finalmente eso que llamamos identidad, que si fuéramos serios con el concepto tendríamos que disponernos a un seminario de 40 horas, así que no vamos a ser muy serios, y vamos a decir que eso que llamamos identidad tiene que ver con algo que se arma con los otros y que es lo que la psicología evolutiva dijo, bueno, es el tiempo que alguien le lleva a decir yo. Y por eso hay un trabajo identitario muy fuerte en la primera infancia, ¿no? Todas las políticas que se apoyan en una prioridad en la primera infancia y que señalan algo, porque en efecto a los sujetos le acontecen cosas fuertes ahí. Ahora, si la primera infancia es un primer tiempo, digamos, de construcción de una primera cuestión identitaria en los sujetos, decimos que la adolescencia es el segundo tiempo de la misma cosa. Y de que la adolescencia abre un tiempo donde la cuestión identitaria, la baraja de la identidad, digamos, se vuelve a lanzar. Acá, por eso Dolto usa esta cosa de la langosta y dice, bueno, si la identidad del niño, digamos, usamos la metáfora de una caparazón, cuando empieza la adolescencia, empieza con la pérdida de esa caparazón. Y lo que llamamos proceso adolescente es el largo camino de armar otra. Pero mientras ella nos propone que observemos lo que hacen las langostas, se meten abajo de las piedras. Porque ella quiere empezar ese libro señalando que los adolescentes son rebeldes, son transgresores, tienen conductas agresivas, tienen conductas de riesgo, pero sobre todo un rasgo que distingue a la adolescencia es que es un tiempo de total vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad de Dolto, la metáfora de las langostas, no es una vulnerabilidad socioeconómica. Es una vulnerabilidad existencial. Es de alguien que empieza en un tiempo donde, bueno, algo se perdió y todavía hay algo que no se tiene, y la adolescencia empieza así. Y yo subrayo mucho esta condición de la vulnerabilidad de la adolescencia, porque insisto que los adolescentes suscitan en los adultos unas emociones, enojan mucho, y como hacen enojar mucho, se nos traspapela esta condición de vulnerabilidad propia de la adolescencia. Dolto dice que las marcas de la adolescencia marcan la piel y que después aparece una nueva caparazón, pero las marcas, esas que marcaron la piel, no se borrarán. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por ahí hablando de adolescentes, de que hay una fragilidad, una vulnerabilidad, y sobre todo en los primeros tiempos de la adolescencia, de lo que los adultos no podemos dejar de hacer contacto con eso. Y cuando dejamos de hacer contacto con eso, bueno, se desatan algunas cuestiones de no comprensión, digamos, de lo que está en juego. Para mí en esta cuestión yo quiero ir a los puntos que me parece que nos hacen sentido, nos hacen sentido en esta conversación de trayectorias. Es que a mí me gusta la metáfora del edificio también y decir, bueno, la adolescencia empieza con un derrumbe,
y hay que armar un nuevo edificio. Pero lo que es la adolescencia, es decir, esto es cuando decimos esto es adolescencia y no es otra cosa, es que hay un rasgo distintivo de ese tiempo. Y es que si ese primer edificio, tomamos esa metáfora, si el primer edificio de la infancia, de lo infantil, se armó con partes de eso que llamamos lo familiar, y vieron que digo lo familiar y no digo la familia. Porque yo trabajo, y creo que ustedes también, trabajan con gurises que lo familiar no es la familia. Necesariamente, así con la representación que tenemos de familia. Pero si el primer trabajo identitario se teje sobre lo familiar, Marcelo Viñar diría finalmente, uno siempre se parece a los que lo criaron. El segundo trabajo, este segundo tiempo, el trabajo identitario, sí, segundo tiempo, tiene una cualidad propia y es que ese segundo edificio se va a armar con partes de lo familiar y con partes de lo que no es familia en la vida. Para mí este es el asunto crucial que está en juego en nuestro trabajo y en nuestra relación con los gurises. Y es que la adolescencia es la edad de la exogamia. Es la edad de salida de lo familiar. Un adolescente que esté sano empieza la adolescencia, y esto lo saben los padres, desinvistiendo lo familiar, sacándole carga. Es decir, sí, teniendo menos interés por lo familiar, los padres tienen la sensación de que los quieren menos. Y tienen razón. Por un tiempo los hijos quieren menos a los padres del tanto que los quisieron mientras eran niños. Y es un tiempo donde, bueno, empieza ese trabajo de cargar, de recargar con intereses, con libido, diría el psicoanálisis, esa parte del mundo que no es familia. Por eso, sí, claro que los adolescentes se ven más interesados en ir a otras casas, en hablar con otros adultos, en conocer otros lugares. Esa tendencia a la exogamia, ese vector del adolescente hacia la exogamia, es un indicador de salud. Y un adolescente que esté sano se puso ahí. El punto es que acá yo siempre sugiero, un tipo que a mí me marcó la cabeza, hace más de 15 años, este hombre, creo que con los que ya conversamos lo sentirán muy repetido, pero es esa perspectiva de Pierre Kammerer, que es un psicoanalista francés, que él trabaja hasta el día de hoy con adolescentes que cometieron delitos en la periferia de París. Y tiene un texto que es una maravilla, que coloca un concepto que yo creo que es el que nos constituye a nosotros, digamos, a los que nos ocupamos de la adolescencia afuera de la familia. Porque esa creo que es la posición de todos nosotros. Hacer el trabajo que supone la adolescencia afuera de la familia. Algunos lo haremos también en casa, pero de lo que estamos hablando no es de esa posición, sino de cómo se trabaja, cómo trabaja una sociedad con los adolescentes afuera de las familias. Y si nosotros tuviéramos la locura de privar a los adolescentes de ese mundo no familiar, la verdad que comprometeríamos la salud pública de manera severa. Es decir, si no fuéramos capaces de cargar, porque esa es la palabra, cargar es la que elige Winnicott. Una sociedad carga con el estado de adolescencia. Y esa carga, algo se hace en lo familiar, pero los adolescentes necesitan que alguien cargue con ellos afuera de la familia. Y no porque hayan problemas de exclusión social, es porque así, esa es la condición del proceso adolescente. Las adolescencias tienen que salir de las casas. Bueno, pero en ese texto de Kammerer, él trabaja con estos adolescentes y es una pregunta que se hace en ese texto, la hemos repetido mucho. Bueno, cuando uno trabaja con un adolescente violento, siempre hay una pregunta, dice él, que trabaja en la cabeza de quien está ahí, bueno, de quién es hijo.
¿De quién es hijo este que rompió todo, que hace lo que hace? Y entonces él dice, sí, es una pregunta que nos trabaja a todos y está muy bien. Solamente que sugiero que pensemos qué queremos decir con la palabra padres. Y entonces él dice, bueno, y hace una distinción, hace como una categorización así. Dice, bueno, están los padres biológicos, los engendradores, los genitores, digamos. Finalmente eso es lo único que han hecho, es dar la vida, no es poco, pero el tema es que no alcanza. Y entonces dice, están los genitores y luego vienen los padres de la infancia. Y los padres de la infancia a veces son los mismos que los genitores y a veces no. Esta distinción cuando trabajamos con algunas poblaciones también es muy importante. Porque si no hace esta distinción, uno se cree que en cada genitor hay una función madre o padre en funcionamiento. Y no necesariamente es así. Porque los padres de la infancia, como dice él, que a mí me encanta como ese modo de decir, los padres de la infancia, son los que saldan la deuda de vida. La define así. Bueno, esa larguísima tarea de saldar esa deuda que uno contrae con un hijo. A mí me parece que esa forma ubica las cosas en el justo término. Y los adolescentes, cuando los padres nos olvidamos de esto, nos lo dicen. Entonces uno está quejándose mucho por todos los problemas que causan y el adolescente te dice, mira, yo no elegí nacer. Y está muy bien, porque ubica las cosas en los términos en los que la vida está. Todo esto ha sido una decisión que no tomé yo. Y es un momento de total sinceridad del lazo, digamos. Y además los adolescentes cumplen esa función, ¿no? de tocar ahí, en ese punto que dolía. Esa es los que no saben que los adolescentes tienen esa cualidad. Pero entonces están los padres de la infancia, están las imagos parentales, que ahora sigo para no detenerme mucho en eso, pero están a lo que quiero llegar. Están las postas parentales. Y las postas parentales, dice Kammerer, son esos adultos no familiares, especialmente significativos, que el adolescente se encuentra en su experiencia exogámica y que afectan duraderamente el armado de un nuevo edificio identitario. Es decir, son esos adultos a los que también nos parecemos porque los hemos cruzado afuera de la familia y nos han conmovido. Y nos han conmovido en un tiempo de la vida donde estas preguntas estaban todas abiertas. ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué quiero? ¿Y qué me gusta? Y justo ahí se cruzan unos adultos no familiares que participan, insisto, sin saberlo y sin quererlo tampoco, necesariamente, en las preguntas sustantivas que los adolescentes están haciendo. Yo creo que esa es la condición de cualquier adulto que trabaja, un adolescentólogo o una adolescentóloga ocupa finalmente esa posición de posta parental. A condición de saber que uno no hace nada para ser posta parental. Quiero decir, uno desarrolla su cosa, puede dar clase de cualquier cosa, puede ser un educador, puede ser un tallerista, puede ser cualquier cuestión. No hay un tiempo para hacer algo con los adolescentes y otro para ser posta parental. Este lo resuelve teóricamente mucho más Philippe Mérieux. Cuando dice los alumnos aprenden un poco del contenido que se le transmite, pero de lo que más aprenden es de la relación que el profesor tiene con ese contenido. Para volver visible que el educar en tiempos de adolescencia, mucho más, nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá exclusivamente que ver con los contenidos. Cualquiera que haya sido alumno sabe que uno recibe el contenido, pero recibe el contenido y el gesto que lo volvió disponible. Y el gesto que lo volvió disponible, bueno, tiene que ver con eso que finalmente los adolescentes observan con más detenimiento, muchas veces. Esa es la condición de Kammerer de posta parental. No hay que hacer nada, no hay que ser
la gente, cuando desesperamos y decimos, bueno, ¿qué tengo que ser? Todo, tengo que ser la madre, tengo que ser el padre. No, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Solamente que hay que saber que la educación y la educación de adolescentes, ni hablemos, no se salda nunca exclusivamente en la cuestión de los contenidos, sino que, tal como dice Mérier, los adolescentes aprenden de la relación pasional o desapasionada que el docente tiene con ese contenido. De manera que para mí se juega ahí. Quiero decir, lo que nosotros salimos cuando ustedes salen a proteger trayectorias, yo salgo a trabajar con adolescentes, salimos, creo que nos entretejemos en estos trabajos identitarios que se están haciendo, nos entretejemos desde esa posición de posta parental y sobre todo creo que somos los que estaríamos dispuestos a cargar con esa parte que no es familia de la vida de los gurises con los que trabajamos. Eso pasa también. No pierdan la señal del GPS. Por supuesto, yo sé que estoy tocando con esto un aspecto sensible del trabajo. Porque todos sabemos que finalmente el relato de la institución escolar desde hace un tiempo es que las cosas no funcionan en la escuela por las familias, ¿no? Ese es un relato, digamos, bastante frecuente. Entonces, por supuesto que uno está tocando ahí un aspecto que creo que es asunto de elucidación constante de nosotros. Por supuesto que está buenísimo arrimar a las familias. Yo trabajé, y con orgullo lo digo, en el programa Maestros Comunitarios, en un programa que se sostuvo sobre la hipótesis de que la escuela tenía que retejer la alianza histórica que la escuela había tenido con ciertas familias. Y creo que la educación secundaria también. No es una cosa o la otra. No creo que la escuela digamos, hay que cerrarle la puerta a lo familiar. No tiene nada que ver con eso. Solamente que trabajar en adolescencia es, sobre todo, ser lo no familiar del mundo. Y el arte me parece que es no reenviar al orden de lo familiar aquello que tiene que tramitarse en lo que no es familia. Hay cosas de la conflictiva adolescente que no se arreglan con mamá y papá, que se arreglan acá, en la exogamia del mundo y con nosotros. Y me parece que los adolescentes necesitan encontrar eso de las figuras que los acompañan a crecer. La segunda cuestión es que la adolescencia es un tiempo de moratoria. Acá sí, este es un concepto que cabalga hay una perspectiva sociológica y una perspectiva más psicológica de la moratoria. Pero es interesante porque la cuestión de las trayectorias se disputa en el capítulo de la moratoria. Ustedes saben que la moratoria como concepto es un invento moderno, básicamente, y tiene que ver con postergar el ingreso a la vida productiva y reproductiva de la sociedad en la que se vive. Eso es lo que definimos como moratoria. Está muy de la mano con la creación de los sistemas educativos modernos y el relato es: el cuerpo funciona muy bien, no es el cuerpo el que te impide integrarte al mundo productivo y reproductivo. Lo que frena eso no es el cuerpo ni la biología, sino que es el relato civilizatorio en el que estamos metidos. Porque en el siglo XII, la gente a los 15 años, ¿qué iba a hacer si no trabajar y tener hijos? Imagínense una política de prevención del embarazo adolescente, la cosa más ridícula. Quiere decir, digamos, somos partidarios de que eso se postergue no por los cuerpos ni por la biología, ni porque en esencia esté mal o bien. Tiene que ver con los tiempos civilizatorios. Y nosotros sí estamos en un relato donde, bueno, se posterga. Esta postergación tiene que ver con la concesión social de un plazo que la sociedad acordó a dar. Yo creo que acá es donde está la raya que divide, y estos son de los rostros de la injusticia más clara. De más en más, la adolescencia tendió a ser un tiempo que se alarga en términos de moratoria.
las clases medias y altas de las sociedades actuales, la adolescencia se alargó. Y hoy tenemos gente que tiene 25 años y de 30 años, desde esta perspectiva de la concesión social de un plazo, viven como adolescentes, ¿no? Porque de la licenciatura a la maestría, de la maestría al doctorado, de laburar ni hablamos, de tener hijos me broto, digamos, ¿no? Y todo eso que es concesión social de un plazo, entre mamá, papá y la beca de la universidad, voy, digamos. Ando con la moratoria de lo más bien. Bueno, eso pasa con las clases medias y altas. Y las clases pobres, los que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, viven como en otro tiempo. Esa es la experiencia de los que recorren los barrios, ¿no? La experiencia que tenemos es, no tienen esa experiencia mucho de que se tomaron un ómnibus y se movieron en el espacio y en la geografía, pero a su vez se movieron en los tiempos. Entran como en otro tiempo histórico. Bueno, esa es la cuestión de las adolescencias actuales, digamos, y es la pregunta que tenemos en estas políticas. ¿Qué hacemos con la moratoria? Porque el relato de la trayectoria educativa es un relato que se construye sí y solo sí si alguien concede un plazo, ¿no? Y todo el tiempo estamos entre ese desencuentro entre unos grandes, digamos, que nos imaginamos que se mandan deberes, que el otro va a la casa, tiene el café con leche, el living, ¿no? Y toda esa cosa que construye la moratoria. Y bueno, y hay unos sujetos que no. Que están llamados en su experiencia cotidiana a involucrarse con el mundo productivo, legal o ilegal, esa es otra discusión, pero sí a conseguir, a rescatar, a proveer, a sustentar, y un varón adolescente de las clases extremadamente pobres está llamado a eso, por sí mismo y por la trama de la que participa. Y una mujer, porque el corte de género es clarísimo, y una mujer está llamada a involucrarse con todos los sistemas vinculados a la reproducción. La propia, la de la madre, la de la hermana, la de la prima. Pero finalmente involucrarse con que el mundo se reproduzca. Esta es una discusión interesante para mí, porque si vamos a proteger trayectorias, tenemos que ver qué hacemos con la moratoria. Tenemos que ver cómo intervenimos sobre esa concesión social de un plazo, ¿no? Y creo que mucho de lo que una política de protección de trayectorias no puede sacar del escritorio... Ay, perdón, la tiré. Es eso. Es agua igual. No pasa nada. Se secará. No, pero yo estoy bárbara. Yo te diré más bien. Bueno, este es un punto que me parece que todo el tiempo estamos trabajando sobre este aspecto, cuando protegemos trayectorias. Si le damos el boleto o no se lo damos, hay que resolver o no hay que resolver las cuestiones de la materialidad de la vida cotidiana para proteger trayectorias. Eso le corresponde a la política educativa, eso es una política social, no sé. Yo tengo mi postura sobre la cosa, pero no se trata de eso, sino de armar un territorio conceptual de lo que tenemos que pensar. Lo que sí, conceptualmente, tenemos que afirmar es que si nosotros le sustraemos a la adolescencia la concesión social de un plazo, ¿seguimos teniendo adolescencia desde este punto de vista? Bajo la idea de que la moratoria es constitutiva de la adolescencia. No por naturaleza, por momento histórico, insisto. Nada de esto es natural. Pero estamos en un momento histórico donde no es lo mismo tener 15 años y tener esta cualidad de moratoria o no tenerla. Y las trayectorias educativas dependen de la posición que tomemos. Y en función de esto se nos cae o sigue en gurises mucho. Bueno, hay mucho de esto acá. La cuestión de la materialidad de las condiciones de las trayectorias educativas creo que es un punto fuerte de discusión, porque hay quienes piensan que eso es un asistencialismo, ¿no? Bueno, dejo el punto planteado como aspecto conceptual a pensar.
Pareciera que sí. Pareciera que sí. Pareciera. Pareciera. Bueno, la tercera cuestión es que la adolescencia, quiero apurarme porque quiero llegar a otros puntos que me parecen que son, no sé, las papas calientes de estos días. La tercera cuestión es que la adolescencia es un tiempo de creciente autonomía. Me parece que acá hay un punto de un malentendido sistemático a propósito de qué es la autonomía, ¿no?, en tiempos de adolescencia. Yo pongo el ejemplo de los niños chiquitos porque creo que los niños chiquitos nos muestran en el afuera lo que está en juego en la adolescencia, pero más invisible, digamos, pero que hay que lograr percibir. Vieron que cuando los niños chiquitos adquieren las primeras experiencias de autonomía, hablar, caminar, a mí a esta altura me gusta llamarlo el juego de la autonomía. Se desata entre los grandes que lo crían y el niño un juego. Un juego que no es un juego, digamos, es un juego de esos que estructuran la existencia. Es una actividad constante. Y es que los niños empiezan a hacer uso de sus capacidades de autonomía, caminar, gatear, y si está acá, si yo tengo a uno, se baja y empieza a hacer una experiencia de autonomía. ¿Y qué va a hacer? Dos cosas que si no se hace eso no hay autonomía. Explora y se pone en riesgo, que es tocar todo. Tocar todo es riesgoso. Entonces, explora y se pone en riesgo. Y ahí va, el adulto, ¿no?, asistiendo a esa experiencia. Pero hay una conducta muy frecuente que es el chiquito explora y se pone en riesgo y en determinado momento mira y busca con quién está. Yo a eso le llamo el punto fijo. Busca un punto fijo. Si ese punto fijo está donde lo dejó y no tiene ni sueño ni hambre, sigue. Pero si mira y no está, se angustia. Esa es la experiencia del chiquito. Cuando viene la adolescencia, que en muchos, desde el punto de vista más psíquico de la cosa psic, la adolescencia trae mucho de una reedición. Hay muchas cosas que se reeditan, el oposicionismo. ¿Vieron cuando los dos te decían que no, de vuelta a los 13, no? Hay muchas cosas que vuelven. Este es un capítulo bien psic, pero hay mucho de la reedición de ese primer tiempo. Y vuelve, a mí me gusta jugar ahora desde que está Netflix, con que es la segunda temporada del juego de autonomía. Y se empieza a jugar el mismo juego. Entonces, llegó la adolescencia a explorar y a ponerse en riesgo. Ahora con otras cosas. Y la exploración además ha cambiado mucho en estos tiempos. Los que trabajamos con adolescentes sabemos lo que estamos acá, que era explorar para nosotros irnos a la calle. Y el drama de las familias era que volviéramos, que no estuviéramos en la calle, que entráramos de una vez, que llegáramos. Y ahora, los que están criando adolescentes en las casas, no salen del cuarto, ¿no? Entonces salí y mirá el sol, mirá que hay un mundo afuera, ¿no? Pero eso no debe traspapelar la idea de que ahí se está jugando un juego de autonomía también, porque en los cuartos de los adolescentes contemporáneos hay cientos. Pueden haber cientos. Quiero decir, hay una experiencia de exploración que se da en esa forma en que se tejen los lazos, que incluyen todas las formas en que todos tejemos los lazos. Entonces, un adolescente está teniendo una experiencia totalmente erótica en el WhatsApp. ¿No? Está con él, pero uno le ve la carita. Lo que quiero decir es que es un tiempo de exploración. Y de ponerse en riesgo, por supuesto. Hay tanto riesgo a las 2 de la mañana caminando por la calle como en la red. Pero en todo caso está esta cosa. Ahora, los adolescentes se exploran y se ponen en riesgo, pero necesitan, en determinado momento de esa experiencia, ver si está el punto fijo. Si hizo milanesas el punto fijo, mejor. Quiero decir, volver
a eso que está ahí, que estructura la existencia, ¿no? Bueno, en lugar de las familias se quejan de esto, porque muchas veces, durante mucho largo tiempo, es lo único que es la vida. El único lugar que uno ocupa en la vida es ese, el de punto fijo, ¿no? Y resolviendo las cosas básicas, digamos, que haya comida, que haya... Listo. Después no me hables, no me preguntes, no me dirijas la palabra, no, nada. Pero cumplí esa función. Y ustedes saben que esta relación... ¿Saben por qué recalco esto del punto fijo? Porque la autonomía, el proceso de construcción de autonomía se hace sí y solo sí si hay un lugar de dependencia con el que jugar. Al que voy y vengo. Voy y vengo. Eso se necesita hacer en la primera infancia y después en la adolescencia. Este ir y venir, que no tiene nada que ver con decirle a los 14 años, andá a sacarte la cédula solo, andá, que sean autónomos. En la política pública se confunde mucho la autonomía con el no cumplir la función de punto fijo. ¿Me explico? Acá hay una mujer, una argentina que vive en Barcelona, se llama Susana Vignoni, que es genial, trabaja muy bien esto del arte de ser el punto fijo, digamos, en el sentido de que ustedes saben que los adolescentes necesitan esa presencia como el aire, y si no la tienen, de verdad, las cosas empiezan a estar mal. Pero a su vez necesitan que disimulemos esa presencia. Es decir, que estemos, que cumplamos nuestra función, que hagamos lo que nos toca, pero que jamás se nos ocurra mencionar esa importancia. ¿Me explico? Digo esto porque en torno a esto yo creo, miren, que el 80% de los conflictos entre adultos y adolescentes tiene que ver con cómo se juega este juego. Y la textura del lazo entre adultos y mucho tiene que ver con este juego en las casas y en las instituciones. Por supuesto, esto se llena de líos. Te dije esto, qué sé yo, diste el escrito de vos que te importa, ¿no? ¿Cómo que no me importa? ¿No? Esto es, en las casas es fuente de verdad, de la mayor cantidad de conflictos. Te dije que vinieras a las 2 de la mañana, son las 5 y no viniste, a mí qué me importa, yo no te pedí nada, pum, cierra la puerta, un escándalo. Todo eso acontece y uno escucha eso. Y la verdad que cuando lo vemos y lo escuchamos para adentro pensamos, todo bien. No hay problema, está todo el mundo caliente, el adolescente, la madre, el padre, todo el mundo angustiado, una rabia bárbara, pero no hay problemas, de verdad. Y esto hay que subrayarlo mucho, lo dijo muchas veces Winnicott. Usted está acompañando a un adolescente a crecer, no espere ser feliz. Porque no van las dos cosas juntas. Esto va con amargura, va con angustia, va con lío, va con conflicto. En la casa y en las instituciones. Yo creo que esto lo tenemos que, de verdad, forma parte del repertorio de los afectos que tienen que ocurrir para que las cosas estén bien. Ahora, en términos de las trayectorias estas que querríamos proteger, sí hay como... Por eso, ¿no? En el liceo, yo qué sé, me habló mal. Sí, bueno, me habló mal, decirle que te hable bien. Pero evitar eso, fíjate que es realmente una irrealidad. En las casas y en las instituciones. No, pero fíjate que yo le dije ayer que hiciera esto y no lo hizo. Y bueno, decirle de vuelta. Porque le vas a tener que decir una vez y otra vez y otra vez. Y la historia de la textura entre adultos y grandes hace miles de años que es así. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Nos olvidamos de nosotros. Cuando éramos adolescentes hay como una amnesia. Yo creo que sí, que hay una necesaria, porque si nos acordáramos de todo... Pero la verdad es que todos nosotros seguramente fuimos muy molestos en algún momento, con alguna cosa que hacíamos que constituía una molestia. Porque la mayoría de los adolescentes suponen eso, por lo que sea, o porque no hablábamos, o porque hablábamos mucho, o porque éramos transgresores, o porque éramos tímidos, o porque no nos bañábamos, o por lo que sea. Pero todos necesitamos en algún momento que alguien
asumiera esa posición. Los problemas no son esos y ahí está todo bárbaro. Para mí, yo paro la oreja y de verdad creo que hay que intervenir de otra manera cuando hay dos cuestiones que son, sí, uno dice, bueno, ¿para qué acá se empezó a complicar esto? No es que los profesores estén enojados, ¿no? No es que la madre esté enojada, ¿no? Eso no forma parte del repertorio. Pero hay algo que sí empieza a decirnos, bueno, y yo pinto dos extremos. El primero es cuando un adolescente no tiene con quién jugar, no tiene un punto fijo con quién jugar el juego de la autonomía. Bueno, ahí las cosas empiezan a pasar de castaño oscuro. Alguien tiene que jugar el juego de la autonomía con cada uno de los adolescentes. Y si no lo tiene, ahí tenemos una adolescencia en riesgo. Porque va a empezar la experiencia de la exploración y del riesgo y es como un misil. No tiene este así. Este que es un movimiento pendular todo el tiempo. Entonces, acá hay un problema, entonces uno diría que cada adolescente encuentre un adulto que juegue el juego de la autonomía. Y en el otro extremo es que quienes ocupan el lugar de ese lugar, por ansiedad, por lo que sea, por biografía personal, por lo que ustedes quieran, no deja el juego. Entonces dice, ¿a dónde vas? A nada, a ningún lado. Te saco el WhatsApp, te saco el cuarto, no vas a ninguna parte, listo, no corres ningún riesgo. Yo no voy a correr ningún riesgo contigo y no vas a explorar nada, simplemente te vas a quedar acá, en la endogamia de esto que te es familiar. Bueno, acá empiezan problemas, de verdad, ahí se empiezan a prender todas las luces. Y yo creo que cuando uno trabaja con la extrema pobreza, hay de las dos. Hay de las dos. Digo porque estamos hablando de eso, pero no es un tema de clase social, pero hay de las dos. Y entonces está ese relato de, bueno, de que no se sale de la casa porque no, y porque es peligroso, y es verdad. Pero quiero decir, en cualquiera de los dos extremos, la adolescencia empieza a estar en riesgo de verdad. Creo que ustedes reconocen que cuando estamos trabajando con un adolescente flojo de punto fijo, así que no tiene punto fijo, digamos, es este que anda, muchas veces busca en las pequeñas unidades educativas construirse ese punto fijo. Y ustedes los conocen muy bien porque tienen una característica muy clara. Como son gente que no la está pasando bien, se portan mal y hacen las cosas mal. Pero no faltan nunca. ¿Los conocen a esos? Que están antes de que vos llegues. ¿A qué decís? Porque cuando yo le diga que vamos a hacer algo, lo va a romper. Pero está, todo el tiempo está. Entonces ahí es cuando nosotros percibimos que hay algo, y creo que en las trayectorias educativas esto es crucial, que hay algo que se está jugando ahí de una posición de que hay que atender. ¿Me explico? Bueno, ahí yo creo que se arman uno de los problemas fuertes en el manejo. Pero creo también que la única posibilidad de empezar a armar algo es empezar a jugar ese juego. Un poco, como se pueda y con los instrumentos que se tiene. Es decir, empezar a... Marcelo Viñar lo dice así. Dice que todo niño y todo adolescente necesita tener la experiencia de ser alguien para alguien. Esa es una condición básica de la salud subjetiva. Digamos, de la salud no, siempre subjetiva. Es decir, hay algo ahí que creo que percibimos que se juega en esto de los puntos fijos. Es decir, los adolescentes muy solos necesitan encontrar espacios de reconocimiento. Pero son incapaces de pedirlo y cuando lo piden mal, lo piden violentamente, lo piden rompiendo, lo piden... Y yo creo que, justo estoy mirando a Fernanda acá, que estamos ya, digamos, por supuesto que sabemos que a veces esto se pica mucho y se complica mucho en el manejo de los adolescentes.
Pero creo que ahí está un aspecto en el que tenemos que pensar, y creo que hay un aspecto sustantivo en esto de empezar instalando este juego de la autonomía sobre la base del reconocimiento que para muchos adolescentes sus educadores o sus pequeñas unidades de trabajo van a ser durante un tiempo eso que estructura la vida cotidiana. Yo creo que los que trabajamos en los proyectos de inclusión social desde hace mucho tiempo hemos registrado a esos gurises mucho. Los que estructuran la vida cotidiana sobre la base de ese proyecto que abre y cierra todos los días cerca del barrio. Dale. ¿No pensás que parte de lo que exploran los adolescentes, eso que van tocando todo, son los mismos adultos? También, sí. Porque es parte de la exploración, ¿no? Tal cual. Sí, pienso que sí. Pienso que sí. Sí. Y acá es un capítulo fuerte de la experiencia de acompañar ciertas adolescencias. Pero entiendo de que está en el repertorio de lo que se nos va a jugar si trabajamos en esto. Y la cuarta cuestión es que la adolescencia es un tiempo de confrontación generacional encima. La cuestión de la confrontación tiene muchos ribetes y uno la podría también hablar en muchas lenguas. Si ustedes quieren, hay alguien que lo trabaja muy lindo para mí, desde el campo de la filosofía, que es Hannah Arendt. Así, una perspectiva muy filosófica, capaz que conviene entrar por ahí. En ese texto entre el pasado y el futuro, los que hicieron así deben de acordarse de eso, un capítulo muy lindo que se llama La crisis de la educación. Y Hannah Arendt dice una cosa genial ahí. Dice, cada generación trae una novedad. Y esa novedad está llamada a alterar el mundo de los grandes. Qué sé yo, son las mismas cosas, ¿no? Ahora estamos todos muy... La última novedad, creo, no sé si apareció otra, pero la última que yo registré, así que irrumpe, digamos, es toda la cuestión sobre la sexualidad, ¿no? Es decir, hasta hace nosotros, los que estamos acá, admitíamos más o menos 3 cosas, ¿no? O te gustan los hombres, o te gustan las mujeres, o te gustan los dos. Pero si uno habla con un adolescente, dice que hay muchas más opciones, ¿no? Toda una variación en la construcción de esa exploración sobre la sexualidad. Y bueno, y estamos un poco a ver qué es eso, ¿no? Hasta hace poco eran las pantallas, pero para las familias conservadoras del oeste de los Estados Unidos, cuando los hippies dijeron sexo, droga y rock and roll, quiero decir, para traer que el hecho de que la adolescencia traiga una novedad, no hay nada nuevo en eso. Ustedes pusieron un libro muy lindo de Gabriela Dicker que hay de nuevo en las nuevas adolescencias. Bueno, es un poco esto, ¿no? Esto de que la adolescencia instituye una novedad no tiene nada de nuevo. Es la cosa más vieja del mundo. Solamente que cambia. ¿Y qué dice Hannah Arendt ahí? ¿Qué hay que hacer con esa novedad? La educación, ¿qué tiene que hacer con esa novedad? Y ella dice, la educación ha de ser conservadora. Miren el oxímoron que usa. Tiene que conservar la novedad. La educación tiene que conservar la novedad y ponerla en un mundo viejo que siempre estará cerca de la ruina desde el punto de vista de la última generación, dice Arendt. Entonces, educar en la adolescencia es educar de manera tal que no seamos capaces de dañar ese aspecto novedoso de la generación de los nuevos. ¿Me explico? Porque si nosotros aniquiláramos esa novedad, si la repertoriáramos siempre con el mundo viejo que encarnamos, dice Arendt, la verdad que no habría sociedad, no habría historia y la sociedad no se modificaría. Entonces, yo les decía, hay mucho de paradojal. El trabajo con adolescentes es paradójico. Vieron que son gente que quiere la libertad y la no libertad. Quiero decir, un adolescente es alguien que vos le decís, bueno, pero escuchame una cosa, ¿vos qué querés? ¿Que yo te deje solo o que te haga las milanesas, Y yo quiero las dos cosas, no veo ningún problema. Porque tiene una mente paradojal, ¿me explico? Hay algo que no
pero tenés que decidirte, le dicen los adultos. Vos no podés querer la independencia y que yo no me meta en tu vida. Sí, yo quiero las dos cosas. Quiero ser independiente y que vos no te metas en mi vida. Todos los programas de participación, vos que has laburado en esto, tienen siempre este punto complejo de administrar. Bueno, pero el punto es que un aspecto de la confrontación es este. Es que la verdad es que está todo bien, ¿saben? Nosotros estamos para educar, nos toca impartir cierta moral, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando trabajamos con adolescentes, hay un punto en donde hay que asumir que somos viejos. Y de que el mundo reposa sobre esa novedad. Y si matamos esa novedad, se acaba el mundo. Entonces, hay que conservar la novedad. Ese es el primer rasgo de la complejidad de trabajar con adolescentes y de educar en ese tiempo. El otro rasgo de la cuestión de la confrontación viene mucho más del lado psic, digamos, mucho más de Winnicott, en el sentido que Winnicott lo que dice es que en toda relación entre un grande y un chico hay un crimen simbólico en el medio. Es decir, el adolescente en algún punto, y el fin de la adolescencia es este, ¿no? Por eso Deborah Cantor dice que es en contra nosotros. Contra en el sentido que se nos apoyan y contra en el sentido de que se nos oponen. La adolescencia no es un tiempo para obedecer, no es un tiempo de continuidad entre grandes y chicos, es un tiempo para pelear, un tiempo para no obedecer, un tiempo de rebeldía, un tiempo de emancipación. Eso es lo propio de la adolescencia. Y nosotros tenemos que mantener esa cuerda que regula que este no se mate en ese camino, pero que a su vez, finalmente, ¿cómo termina el cuento? ¿Cómo es el fin de la adolescencia? El fin del juego de la autonomía. El fin del tiempo de la confrontación, ¿cómo termina este cuento? Termina este cuento con que los adolescentes devinieron en jóvenes y finalmente ahora ya son bastante autónomos y esa frasecita de Foucault, pueden cuidarse a sí mismos, ejercen el cuidado de sí. Pero para que uno ejerza el cuidado de sí, se tiene que haber sacado de arriba el mandato de los grandes. No se llega a una etapa de cuidado de sí sin haberse sacado las órdenes de los grandes de arriba. Es decir, finalmente hay un último momento, que es un momento de muerte simbólica de la generación de los grandes. Yo creo que ese es finalmente cómo termina este cuento. Por supuesto, ahí ya están bastante crecidos y, de todas maneras, muchas veces a los grandes nos cuesta ir muriendo de a poco en esto. Entonces, está este rasgo del que ellos puedan por sí mismos, supone que nosotros ya no somos los que gobiernan ahí, no somos los que decimos cómo se hacen las cosas, ni a qué hora duermen, ni a qué hora comen, ni qué estudian, ni en qué se gastan la plata, ni qué ropa se ponen. Nada de eso tiene que estar en manos de la generación de los grandes para que el otro haya ingresado en otro tiempo. Pero antes, para llegar a eso, que es el final del cuento, Winnicott dice que el adulto tiene que sobrevivir a los embates de los adolescentes. Él daba charlas así, decía, usted tiene que sobrevivir. Le va a decir de todo, que usted es un viejo al pedo, que nada de lo que dice está bien, que no va a hacer nada, y bueno, ¿y qué? Y miren, el concepto de sobrevivir en Winnicott es clave. Porque cuando le preguntan a Winnicott, ¿pero qué quiere decir sobrevivir? Winnicott dice, usted sigue caminando en sus pies, dando la lucha que supone la vida. Traducido esto para mí en el ejercicio práctico, tiene que ver con que un adolescente confronta, pero uno tiene razones personales para hacer lo que hace, que eventualmente las comparte con su generación. Por eso no hay cosa más terrible para un adolescente que escuchar esa frase, yo no puedo con él. Es terrible, es una frase de abdicación, digamos, de caída, ¿me explico? Y un adolescente va a llegar finalmente a liberarse de los grandes
a poder cuidarse de sí mismos, a condición de que nosotros hayamos sobrevivido todas las veces que nos quiso matar. ¿Ven lo paradójico? Pero podemos hacer la traducción en la vida real, en la vida concreta, cómo todo esto se teje en ese, vos me confrontás, yo sobrevivo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que vos me dijiste un conjunto de cosas, pero a mí, mi condición de profesor, de psicólogo de adolescentes, no está en tus manos. Ese es el punto. ¿Me explico? Eso es lo que tiene que sentir. Vos me podés decir que yo, todo lo que vos quieras, yo te las escucho. Puedo escuchar todo lo que estás diciendo, está todo bien. Pero eso no hace que yo entonces diga, entonces si vos pensás eso, yo ya no soy profesora. Eso es lo que necesita. Entonces vos me dijiste todo eso, yo ya no soy educador. Entonces ya no soy mamá y ya no soy papá. Esa es la escena a evitar. Es la escena indeseable. Si vos decís lo que decís y pensás lo que pensás, pero yo me constituyo por otra cosa con autonomía de los berrinches tuyos. Ahí es cuando los adolescentes encuentran cierta solidez en la generación y en las instituciones. Y finalmente, un día se dejan de joder, porque es un poco lo que pasa. Es un poco lo que termina pasando. Pasando raya, digamos. Para ir al campo de dejar un poco lo académico. Ir a la vida corriente. Bueno, esa es la aventura. ¿Cuánto estamos de tiempo? ¿Ya en hora? Está. Para mí, esto es más o menos el escenario donde se dirime la cosa de educar en la adolescencia. Ahora, a nosotros nos toca, que es quizás, por lo menos a mí lo que me trabaja más todo el tiempo y en lo que trabajo todo el tiempo junto con un montón de equipos. A nosotros nos toca hacer todo esto en una trama de lazo donde hay adolescentes. Este es un poco el trabajo que yo hice en la tesis de doctorado, ¿no? Que dio lugar a esa cosa de lo insoportable y qué sé yo. No voy a abrir eso porque es muy pesado, pero sí un par de rasgos de eso. Es decir, nosotros los que trabajamos con la extrema pobreza o trabajamos en las instituciones que reciben a los sujetos que vienen de la pobreza, sabemos con evidencia empírica muy contundente que las injusticias sociales dañan a la infancia de manera directa. Es decir, nosotros tenemos, y creo que esto es clave, ¿qué relato explicativo tenemos? Y todo concepto es político, ¿eh? Esto de vuelta a Frigerio. Los recorridos conceptuales que hagamos son a la vez decisiones políticas de cómo miramos la realidad. Hay quienes piensan que esos adolescentes que constituyen un problema en las instituciones y que se resisten a reiniciar una trayectoria educativa con el imaginario que nosotros tenemos, que finalmente va a estudiar, muchos de esos adolescentes han vivido lo que yo llamé en la tesis su encuentro con lo insoportable. Cuando digo lo insoportable, digo experiencias de abuso, experiencias de incesto, experiencias de crueldad extrema, experiencias de deprivación. Paro acá. Es crucial cómo nos expliquemos nosotros cuál es la relación entre nacer y crecer en los territorios de la injusticia y encontrarse en la vida con el abuso, con el incesto, con la negligencia, con la deprivación o con la crueldad. ¿Cuál es esa relación? Y es compleja. Porque nosotros no podemos decir de ninguna manera que, por ejemplo, el abuso sexual es un asunto de la exclusión. Es una bestialidad. El abuso sexual ocurre en cualquier clase social. No tiene que ver con el origen. Pero tenemos que entender por qué. Esta es la pregunta, miren, es una pregunta que a mí creo que me va a acompañar mucho tiempo más. Yo creo que esa es la pregunta que nos tiene que trabajar a todos los que trabajamos en eso que llamaríamos inclusión. ¿Cómo me explico, cómo comprendo que vivir en esas condiciones materiales termina provocando una producción de subjetividad donde la crueldad acontece, donde el abuso campea, donde el maltrato, el destrato del otro acontece, porque no podemos cerrarnos los ojos y decir no tiene nada que ver.
Los que trabajamos ahí lo vemos. ¿Y cuál es la relación? Les cuento 2 o 3 cosas de cómo yo me voy, porque hay que armarse el psiquismo propio para poder intervenir, ¿no? Porque el encuentro con esto es fuerte. Y yo creo que uno se repone psíquicamente cuando puede pensar. El pensamiento cumple una función ahí importante, del rearmado del psiquismo de los intervinientes, digamos. Entonces, pensar. Les digo algunas de las orientaciones de cómo construiría yo esa relación entre las penurias materiales acumuladas en el tiempo y cierto lazo que decís, esto es insoportable para los niños. Varias entradas teóricas. Hay un texto para mí muy importante, y es más importante ahora, los llamados textos sociales de Freud. Creo que, bueno, por algunas lecturas que han tenido, pero hay El porvenir de una ilusión y Tótem y Tabú, son 2 textos que para mí tienen una vigencia enorme para explicar esta cosa que se juega en el lazo de la exclusión. Cuando Freud escribió Tótem y Tabú, la pregunta que él tenía en ese libro era que él era un darwinista, digamos, toda la cosa está de Darwin, y él creía que en efecto los humanos éramos producto de una evolución. Entonces la pregunta de Tótem y Tabú es una pregunta interesante, porque él se pregunta, si somos producto de una evolución, ¿cuándo se instituyó lo humano? ¿Qué pasó? ¿Qué se jugó en esa evolución para que algo del lazo humano apareciera? Es una pregunta para mí buenísima. Es una pregunta por el origen de lo humano, y por supuesto, sobre el origen de lo humano no tenemos más que relatos míticos, religiosos. Ustedes saben, ¿no? Cómo empezó todo, y bueno, Adán y Eva te cuenta uno, el otro te cuenta los griegos, Cronos y no sé qué. Relatos. Freud elige un mito, y elige el mito de la horda primitiva. Muy resumidamente, lo que Freud toma de ese mito es así. El mito cuenta, antes de que hubiera una sociedad humana, había una horda. Y esa horda estaba dirigida por un jefe. El jefe era un déspota. Entonces, era un déspota, él mataba cuando quería, usaba todos los cuerpos para satisfacción sexual, los niños, los viejos, las viejas, cualquier cosa, él no tenía límites. Era un déspota. El relato mítico es que en determinado momento un grupo de jóvenes se organiza y lo mata. El reclame feminista es que hay una viñeta que dice en el pie de página que parece que manijeados por una mujer. Esa es la viñeta interesante. Pero finalmente lo matan. El mito cuenta que lo matan y colocan sobre esos restos un tótem. Y le adjudican a ese tótem 3 tabú. Prohibición de muerte, prohibición de incesto y prohibición de canibalismo. Freud toma este mito para decir ¿qué? Para decir que lo humano, el lazo social, la vida en común de la sociedad de los humanos, tiene como condición estructurante la prohibición al modo de tabú de ciertas cosas que los humanos, esto lo dice así, y pone este ejemplo, dice, a los humanos vos no le tenés que prohibir que no toquen el fuego, porque ellos solitos no los tocan, es sic. Pero le tenés que prohibir el incesto, le tenés que prohibir el crimen y le tenés que prohibir el canibalismo, porque donde los dejes, van para ahí. Es decir, Freud lo que dice ahí, hay lazo social humano, lo humano, la vida en común de los humanos reposa sobre las prohibiciones a modos de tabú de unas cosas que a ellos les gustan. ¿No? Van para ahí. Ese es un poco un recorte de ese texto de Tótem y Tabú. Todos los institucionalistas, bueno, Frigerio habla mucho de esto también, todos los institucionalistas han tomado esto para decir que ese es el primer acto de institución y que los humanos no sabemos vivir juntos si no tenemos unos tabú. Es decir, que la condición del lazo social es una condición de prohibición.
de prohibición de esas cosas que si las hacemos, tenemos un problema de lazo social, no solamente la penuria individual. Y todos sabemos que eso no frenó ni los crímenes, ni los abusos, un poquito el canibalismo está aguantadito, pero se cae un avión en los Andes y no. Porque esa es la historia. Si ustedes quieren otra entrada a la misma cosa, para mí la novela que mejor describe esta hipótesis de Freud, esta tesis de Freud, la novela que mejor la narra es Ensayo de una ensayos de la, ¿cómo es? Sobre la ceguera de Saramago. ¿La leyeron? En esa novela creo que Saramago pone en escena eso que dice Freud, que en ciertas condiciones del lazo, en ciertas condiciones, los humanos pierden las prohibiciones, digamos. Yo creo que esta es la hipótesis que nosotros tenemos que tener a propósito de la exclusión. Es decir, no es que los que viven ahí son capaces de que se les caigan unos tabú y finalmente algo de lo criminal, de lo incestuoso, de lo abusivo, de lo cruel, encuentre más tierra fértil. No, creo que es algo que no es de ellos, es de lo humano. Y que lo humano, por eso, el otro texto que les recomiendo para seguir pensando en esto que para mí es inagotable, ¿ya me tengo que terminar? Hay un texto de Pierre Legendre que se llama El inestimable objeto de la transmisión. Es un texto complejo, pero donde él, a lo largo de todo ese texto, fundamenta que la sociedad reposa sobre eso que él llama la función genealógica. Es decir, que el lazo social y la sociedad reposa sobre la transmisión de generación en generación de esa relación con una referencia que está fuera de las familias y que organiza el lazo social. Para mí Legendre es clave porque nosotros tenemos un relato que dice así: la sociedad nuestra funciona perfecta, está todo muy bien, salvo, digamos, el discurso de la seguridad pública es un discurso que instala la idea de que los problemas que tenemos es los problemas de unos sujetos que atacan a la sociedad. Pero cuando uno sigue a Pierre Legendre, constata esta frase, miren, yo lo digo así a esta altura. Ya terminó. 4:25. Sí, para mí que me tengo que ir a las 5. Antes. 4:30 tengo que salir, a las 5 tengo que estar en el centro. Entonces, gracias. Totem y tabú. Pierre Legendre y Saramago. Creo que son textos que discuten profundamente esa máxima que nosotros tenemos, que es las familias son las bases de la sociedad. Sí, si uno lee desde esta perspectiva, uno puede decir, bueno, está bien, la familia finalmente es la base de algo que hace sociedad. Pero también hay que decir a la vez que en la base de toda familia tiene que estar la sociedad. Porque si la carne, si la sangre se reproduce sin el suelo de lo social, y uno toca el suelo de lo social siempre por sus representantes, porque uno participa de cosas, porque uno forma parte de cosas, porque uno tiene trabajo, porque uno está inscripto, porque uno va a la escuela, porque uno está filiado a los representantes del lazo social. Si una generación le sacamos un poquito del suelo, a la otra otro poquito, a la otra otro poquito, la función genealógica de Legendre se va deshilachando. Entonces no tenemos que sorprendernos, diría Saramago, que si hacemos eso con un porcentaje significativo de sujetos, luego los tabú empiecen a tambalear. Y esa es la penuria de la exclusión. Pero es importante cómo armemos el relato, porque si nosotros decimos el problema es de unas familias que se enfermaron, o el problema es de una sociedad que dejó afuera, que jugó demasiado con la función genealógica y que ahora se las tiene que ver
con el retorno de ese fracaso, no en la vida de los excluidos, sino en la vida de todos. ¿Me explico? Yo creo que nosotros trabajamos con esto. Cuando decimos vamos a proteger trayectorias, decimos que vamos a tejer un lazo social ahí donde la función genealógica, por ausencia del necesario suelo de lo social, empezó a fracasar. Y los gurises conocen en sus cuerpos esos tabú que no están bien agarrados. ¿Me explico? Todo esto es una intelectualidad, para mí importante, para construir un relato de cuál es nuestra materia prima y de qué nos toca jugar. Yo creo que nos toca, esta es la parte más dura del trabajo, lo que va a resistir, donde esos que decimos el núcleo duro de la exclusión. Ese núcleo duro de la exclusión es esto. Y es la locura que esto supone, y es la explosión de ira, y es el síntoma, y es enloquecedor, porque la verdad que la caída de los tabú no trae más que locura. Tenemos que ir a hacer unos que salimos a decir, bueno, podríamos tejer lazo social con unos que vienen de unos fracasos de función genealógica. La pregunta nuestra es, ¿se puede desde la exogamia de lo familiar tejer un lazo distinto? ¿Se puede? Esa pregunta es una pregunta, miren, es una pregunta para mí siempre relanzada. ¿Se puede? Ideológicamente yo digo sí. No sé si se puede, pero que la única posición que tenemos es la tentativa. Y en todo caso sí creo que esto, el interviniente, la práctica nuestra, el oficio de laburar en esto, es relanzar esta pregunta caso a caso, año a año, situación a situación. Y en la casuística de nuestro laburo, si acompañamos a lo largo de nuestros años de laburo a 50, a 100, a 150 adolescentes en este punto, y la casuística nos dirá, ¿qué nos va a decir? Que con algunos pudimos y que con otros no. Pero en todo caso, la única posición en términos de política y en términos de la política del oficio, la única posición es la que dice Deligny, hacer la tentativa. Porque si no, si nosotros no tenemos esa posición, la verdad que no tiene ningún sentido firmar un contrato en esta política. ¿Me explico? Porque lo único que nos constituye en el sentido de salir a hacer eso es creer que la única posición posible es hacer la tentativa. Y cuando las cosas no salen del todo bien, volver a intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo. Porque si le creemos a Legendre, la verdad que no vamos a estar vivos cuando esta función genealógica se haya retomado lo suficiente como para que los hijos de los adolescentes actuales no se tengan que encontrar solamente con la transmisión genealógica de un fracaso de la filiación, sino que se puedan encontrar con unas oscilaciones y con unos adultos no familiares exogámicos que acompañaron el rearmado de un lazo que es con la sociedad. Por eso nuestro laburo, y esto lo dice bien Frigerio, nosotros laburamos en una cinta de Moebius. Caminamos por la cinta todo el tiempo, laburamos en el afuera, pero de repente tocamos el adentro. ¿Me explico? Y el adentro no es el adentro, el adentro del cuerpo, es el adentro en el sentido que el sujeto está totalmente tocado por ese gesto, que es pedagógico, que es educativo, pero que lo concierne constitutivamente como eso es para mí el sujeto de la educación, el más importante, digamos, el tejido de un lazo distinto. Me tengo que ir.